¿Tener hijos es hoy un lujo que pocos pueden permitírselo? La pregunta suena provocadora, pero refleja una inquietud real en la sociedad. Bienvenidos a Impacto Intelectual, un espacio donde con ayuda de la ciencia abordamos los comportamientos y acontecimientos que dan forma a nuestro mundo. En nuestro video de la crisis de natalidad surgieron muchas interrogantes. Una de ellas fue ¿por qué antes teníamos muchos hijos y ahora cada vez tenemos menos hijos? De igual manera, la mayoría de comentarios reflejaron preocupación sobre el costo de tener hijos, y hoy decidimos analizarlo brevemente en este video. Antes de entrar en materia, te recomiendo que veas nuestro video de la crisis de natalidad. Ha sido un video muy exitoso y ha despertado muchas interrogantes dentro de nuestra comunidad. Vamos primero a analizar el punto de por qué antes teníamos muchos hijos. Esto responde a muchas variables históricas, sociológicas y demográficas. Según estudios de la Universidad de Princeton, la mitad de los niños moría antes de llegar a los 5 años. Esto se debía a las pocas condiciones médicas que existían antiguamente. Eso quiere decir que las familias debían tener muchos hijos para garantizar que al menos unos pocos consiguieran llegar a la edad adulta. Los hijos también cumplían una función económica esencial. En sociedades agrícolas, más hijos significaba mayor mano de obra. Otro factor histórico que no podemos negar es que los anticonceptivos se empezaron a estudiar a partir del siglo XX. Antes existían unas prácticas un poco más rudimentarias, pero no fue sino hasta que se formalizaron los anticonceptivos que las personas pudieron empezar a tener un control sobre la natalidad. Otro punto que es históricamente conocido es que antiguamente las sociedades se regían por valores religiosos y morales muy marcados. Entonces, al ser la religión, cualquier religión, la que predominaba en la educación y la vida de las personas, existían preceptos que ordenaban andar y multiplicaos. Desde la sociología económica, John Caldwell propuso la teoría de la economía intergeneracional. Él planteaba que anteriormente los hijos eran vistos como activos, mano de obra, personas para trabajar, quienes cuidaran de sus padres en la adultez. A medida que las sociedades fueron evolucionando, los hijos empezaron a verse entonces como pasivos, como una inversión. Ahora los padres deben darle todo a sus hijos y no al revés. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a hablar sobre el costo económico de tener hijos. Vamos a los datos. El costo económico de tener hijos ha aumentado significativamente con el paso de los años. Vamos a ver por regiones, más o menos actualmente, cuánto cuesta realmente criar un hijo. Según datos aportados por la firma financiera LendingTree, criar un hijo hasta los 18 años en Estados Unidos puede suponer un costo de hasta $500,000. Según Child Care Aware of America, el cuidado infantil cuesta entre $9,000 y $15,000 al año. Una guardería a tiempo completo puede costar alrededor de $1,300 mensuales. Y a esto se suma alimentación, seguro médico, aproximadamente entre $300 y $500 al mes por hijo, y adicional las actividades extracurriculares que promedian $700 anuales. En Europa la situación no es distinta. Sin embargo, en Europa predomina lo que llamamos un estado de bienestar, que es que muchos gobiernos se enfocan en aliviar un poco la carga de la población. Sin embargo, los datos no son tan alentadores. Según estudios de la Fundación AISG y la Universidad Complutense, tener un hijo en España implica entre 115.000 y 300.000 euros de coste hasta la mayoría de edad. Sin embargo, estos rangos oscilan entre las diferentes clases sociales de los progenitores. Clase social más alta, gastan más. De acuerdo con Save the Children, una reconocida organización internacional que vela por el cuidado infantil, el costo medio de criar un hijo en España se sitúa en 758 euros mensuales en el 2024. Y esto representa un aumento del 13% respecto del 2022, lo que nos refleja aumentos que van también con la inflación, el aumento del coste de la vivienda y el costo de los alimentos. Adicionalmente, Save the Children advierte que muchas familias no logran cubrir esos gastos. En otros países como Alemania o Suecia, el Estado cubre alguna parte de los gastos. Las guarderías pueden costar entre 0 y 150 euros al mes y la educación y la salud son mayoritariamente públicas. Pero no todo es igualdad. En el Reino Unido, criar un niño cuesta casi 14.000 libras al año, siendo uno de los países más costosos de Europa Occidental. En la mayoría de países europeos, la educación pública es gratuita, pero debemos recordar que no es solo la educación, sino los costes asociados a ella, como materiales escolares, almuerzos, meriendas, y esto puede sumar unos 2.500 anuales por hijo.
Pasemos a América Latina, donde el panorama no es diferente. En este caso, añadimos la complejidad de que los ingresos medios son mucho menores que países como Estados Unidos y Europa. Pero el deseo de brindar a los hijos lo mejor posible es una constante en la familia. Por ejemplo, en Brasil, un estudio de la institución académica INSPER estimó que para una familia de clase media el costo de criar un hijo hasta los 18 años ronda aproximadamente $93.000 a $232.000. Para las familias acomodadas de clase alta en Brasil, el coste puede aumentar a los $700.000. ¿Y por qué se debe esto? Porque se envían los niños a las mejores escuelas, a las mejores academias. En México, un análisis del Banco BBVA y el Tecnológico de Monterrey calculó los gastos acumulados por rubros. Entonces, solo en alimentación, estiman que un hijo hasta los 18 años podría utilizar hasta $190.000 y en educación, cerca de $280.000. A esto hay que sumarle ropa, salud, entretenimiento y muchos otros rubros. Según un estudio del Banco Mundial en 2023, la maternidad temprana está asociada al aumento de la pobreza. Entonces acá nos vemos en un círculo vicioso. Quienes tienen hijos en contextos vulnerables ven muy difícil salir de la pobreza, mientras que aquellos que tienen unas condiciones económicas estables cada vez se los piensan más para tener hijos. Otros datos de América Latina tenemos los siguientes. En México, una guardería privada va desde $60 hasta $600 mensuales según zona y servicios. Las escuelas privadas oscilan entre $75 y $1.250 mensuales, mientras que las públicas, aunque son gratuitas, cuentan con un déficit importante de recursos. Según el INDC, en Argentina, criar un hijo cuesta entre $250 y $320 mensuales, sin contar emergencias y recreación. En conclusión, en promedio, tener un hijo cuesta entre $100.000 y $300.000 desde su nacimiento hasta los 18 años, dependiendo de la zona donde nazca. Pero no todo se mide en dinero. También hay un coste emocional importante que trae tener hijos. Un estudio publicado en The Journal of Health and Social Behavior revela que los padres primerizos pueden experimentar sensaciones de infelicidad y una caída en su sensación de bienestar. Esto debido a la falta de sueño, la falta de apoyo, la ausencia de corresponsabilidad en las cargas de la crianza y del hogar. La psicología incluso ha desarrollado el término de la paradoja de la paternidad. Esto quiere decir que si bien los padres y madres reportan como un evento feliz, reflejan una disminución en su calidad de vida y en su sensación de bienestar. De hecho, los estudios comparativos muestran que los adultos sin hijos reportan sentirse más felices, menos estresados, con mayor propósito de vida, y estas son situaciones que también debemos tomar en cuenta. Por supuesto, en todo eso también debemos incluir el sesgo de género, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cerca del 10% de las mujeres reportan tener depresión posparto, lo cual es una enfermedad real que afecta significativamente el desarrollo y la vida de las mujeres. Si quieres profundizar más en este tema, te recomiendo ver nuestro video de ¿por qué cada vez tenemos menos hijos? Allí vas a encontrar mucha información interesante para complementar. Con toda la información que ya vimos, nos damos cuenta que tener hijos no es solamente una decisión de desarrollo personal, también es una decisión económica que debemos tomar cada vez más conscientes de qué calidad de vida tenemos, qué calidad de vida queremos darle a nuestros hijos y cómo podemos afrontar desde nuestra situación esta nueva vida que queremos traer al mundo. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale like, comparte y déjanos en comentarios si te interesa dónde vives y cuánto cuesta para ti criar un hijo.